Hola, ¿qué tal? En esta sesión vamos a hablar sobre la unidad uno, que contiene muchos temas. De manera muy genérica, hablaremos sobre el conocimiento, la ciencia y la investigación. Vamos a analizar un poco detenidamente algunos de estos conceptos, precisando en sus características y en alguno de sus detalles o ejemplos para que nos quede más claro acerca de lo que es el conocimiento, lo que es la ciencia y la investigación. Así pues, comenzamos. Primeramente vemos un contenido, un índice temático. Estamos viendo los conceptos que vamos a analizar: conocimiento, elementos del conocimiento, los tipos del conocimiento, la ciencia, su definición y sus componentes de la ciencia, la investigación científica, las características de la investigación científica y los tipos de investigación que existen en general. Primero que nada, hay una pregunta de reflexión, de análisis. Seguramente has notado que la investigación científica está presente en nuestra cotidianeidad, es decir, en nuestro día a día. Nosotros nos vemos involucrados con la investigación científica, aunque nosotros no seamos conscientes o no notemos que estamos siendo partícipes o nos estamos siendo beneficiados de los resultados de la investigación científica. Pensemos, por ejemplo, en algunos datos como el autobús, ¿sí? El autobús resolvió un problema de transporte, ya sea de personas o para objetos, para transportar algún tipo de material. Los ejemplos son incontables, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias de la salud, las medicinas, por ejemplo, que se usan para la atención a enfermedades, son una muestra de los beneficios de la investigación científica, de la ciencia, y por qué no decirlo, que es parte del conocimiento. Las computadoras o los objetos portátiles o los dispositivos móviles con los que realizamos nuestras actividades, nuestras tareas, nuestras presentaciones, tanto los profesores como los alumnos, los ingenieros. Bueno, hoy en día con esta situación del COVID ya es mucha la gente que está utilizando la tecnología para impartir sus cursos, sus seminarios, dar sus conferencias, etcétera, etcétera. Y no solamente para eso, pues nos sirve también para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Es decir, aquí el ámbito de la tecnología ha traído una alta contribución a la humanidad. También pensemos en el caso del Internet, más específicamente, ¿verdad? Hoy en día podemos estar comunicándonos con una persona de aquí hasta Singapur de manera simultánea. A través de una videollamada podemos estar viendo lo que está haciendo la persona. Puede estar haciendo preparando una receta de comida y nosotros estamos viendo lo que está haciendo en el momento real. Eso nos ha aventajado, nos ha adelantado mucho como seres humanos dentro de la evolución humana. Asimismo, lo que es la tecnología, el Internet, nos ha permitido ahora en día tener al alcance la música, la televisión, el cine, todos estos aspectos que antes eran impensables para la humanidad, hoy en día son una realidad. Por otro lado, tenemos los tractores que se utilizan en el sector agrícola, la estufa, los fertilizantes que se emplean en los terrenos de cultivos, que sirve para la producción agrícola, la explotación del petróleo de gas, etcétera, etcétera. Prácticamente no existe un ámbito en la vida humana en donde la ciencia o la investigación no estén presentes. Ya vimos lo que tiene que ver con la tecnología, que son muchísimos,
Pero también en la sociedad, en la economía y en la política, también la ciencia, la investigación se hacen presentes. Por ejemplo, en la esfera social nos ha ayudado mucho en el ámbito de la ciencia, la sociología y la antropología y la historia, que nos ha permitido conocer de manera científica cuáles han sido los diferentes momentos en que la humanidad ha estado simbrada en la tierra y cómo en cada uno de esos periodos, en cada una de esas fases ha ido evolucionando desde el primer ser del homínido hasta la actualidad en la era moderna o la que le llamamos, algunos llaman la era contemporánea. Nos ha permitido tener registro de cómo han vivido las personas, cómo ha sido su tipo de economía, cuál ha sido su tipo de actividad comercial o productiva o profesional a la que se han dedicado. Y esto con datos que se han podido constatar, es decir, con evidencia arqueológica. En el ámbito económico, por ejemplo, podemos verlo la ciencia de la economía que nos ilustra. Quizás a nosotros directamente no, pero de manera indirecta nos llegan los efectos, pero los que son economistas, los que tienen grandes empresas, los que tienen dinero en la bolsa de bursátil, en la bolsa de valores, a todos ellos la economía les ha beneficiado en saber cuáles son los índices de producción, cuáles son los índices de baja en cuanto a qué temporada o qué producto, qué servicio es mejor comprar o vender. En fin, ha traído todos estos adelantos para de alguna manera ayudar a la sociedad a progresar. Entonces, en el ámbito de la política, por ejemplo, podemos hoy en día tener un sistema confiable teóricamente, en el sistema de elección de nuestros gobernantes. Cuando nosotros emitimos un voto, nosotros nos damos cuenta que hay un sistema que está contabilizando cada uno de esos registros. Para todo ese sistema de procesal de la emisión y el registro de votos, está programado bajo un modelo científico, un algoritmo científico que permite tener los resultados exactos de tantos millones de personas que habemos en este país. Entonces, vemos aquí la importancia, lo notable de la ciencia y la investigación en nuestra vida. O sea, lo hemos visto tanto en la tecnología, lo hemos visto en la sociedad, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito artístico, en el ámbito musical. Por eso podríamos decir que prácticamente o es casi seguro que en todos los aspectos de nuestra vida hay influencia de la ciencia y de la investigación científica. Muchos aparatos, muchos objetos que nosotros utilizamos son el resultado y el esfuerzo de un grupo de personas que se han dedicado a tiempo completo a investigar las causas, los efectos, a describir ciertos patrones, a predecir ciertos comportamientos, ciertas conductas, a predecir ciertos fenómenos sociales o ciertos fenómenos naturales. Todo eso nos los ha dado la ciencia. Por ejemplo, los adelantos del sistema meteorológico. Con antelación nosotros sabemos con aproximadamente de una semana a 2 semanas, sabemos cómo va a ser el pronóstico de esos días y eso nos lo da la ciencia meteorológica. Entonces, si hablamos por ese lado, también está por el otro lado la astronomía que ha permitido al ser humano viajar hasta otros espacios. Y los ejemplos son innumerables, son incontables, prácticamente. Ahora vamos a hablar del conocimiento. Porque todo esto de que hemos estado comentando, que hemos estado hablando, tiene que ver con el conocimiento. Pero, ¿qué es el conocer? ¿Qué significa prácticamente conocer?
Usualmente decimos que conocemos esto, conocemos lo otro, conocemos aquello, pero ¿realmente es eso conocer? Tenemos aquí 3 definiciones en esta slide o en esta diapositiva, y la primera de ellas nos dice que es una actividad mediante es una actividad mental y física mediante la cual el ser humano se relaciona con su entorno. Bueno, aquí vamos a analizar esto. Nos dice primero que es una actividad mental. Cuando dice que es una actividad mental, se refiere a que hay ciertos aspectos cognitivos que se ven involucrados para poder llegar a conocer algo. Y aquí hablamos de ciertos dispositivos, por ejemplo, el dispositivo de lenguaje, se llama DLA, dispositivo de adquisición del lenguaje, que nos permite de alguna manera entender, porque las personas que tienen una atrofiamiento o que tienen una disociación en el lenguaje, no es tan normal que puedan llegar a comprender con mayor normalidad o con mayor profundidad con que la hacen la mayoría de las personas o el promedio de las personas. Es decir, si una persona trae un problema en el aparato de adquisición del lenguaje, su nivel de inteligencia y de comprensión y de conocimiento va a estar por debajo de la media. Por eso quiere decir que cuando nosotros conocemos, nosotros de manera inconsciente o de manera no consciente, estamos tocando, palpando, viendo, escuchando y estamos almacenando cierta información, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de que dentro de nuestro cerebro están funcionando muchísimas neuronas, muchísimos procesos bioquímicos y electroquímicos que están siendo de gran utilidad para poder conocer algo. Entonces, esa actividad mental, es decir, de nuestra mente, de nuestro cerebro, está relacionado con lo físico. ¿De qué manera? Cuando nosotros conectamos la parte de la mente con la parte motora, cuando yo digo, quiero ver una película o un programa, pues voy, enciendo el dispositivo. Entonces se está conectando, me está mandando la orden de mi cerebro hacia lo motriz para hacer algo. Entonces hay una conexión. Número dos, nos dice que el conocimiento es el puente entre la realidad y la percepción de la misma. Es decir, es una conexión entre lo que está realmente como fuera de mí, fuera de mi contexto físico y relacionado con mi percepción, con lo que yo siento, considero o pienso que es eso que está ahí. Aunque hay mucha disonancia, hay mucha controversia en esto. Es decir, muchos piensan u opinan y hay quienes aseveran que lo que nosotros vemos realmente no es en realidad lo que existe, sino que más bien es una interpretación que nuestro cerebro hace de las cosas o los objetos que están en el exterior, que están fuera de mí. Porque alguna persona puede tener alguna limitación en en su visión y su cerebro procesa esa información y le da una interpretación. Entonces, por eso hay personas que dicen, pues es que yo lo veo de color gris, mientras que otros van a decir, es color negro, y otras personas pueden decir que es de otro color, precisamente porque hay una interpretación interna en su mente que les está diciendo qué es eso de la realidad. Y entonces aquí esto es algo muy profundo, algo muy filosófico, pero nos da ese entendimiento de que debe haber una conexión real entre lo que existe con lo que mi cerebro está viendo y procesando y con lo que yo estoy entendiendo de eso. Cuando hay esa congruencia entre lo que existe en la realidad con lo que yo estoy entendiendo, entonces podemos decir que yo ya llegué a conocer algo con mayor profundidad. Y la última definición de en torno a qué es el conocimiento nos dice que es la habilidad humana en la que se relacionan el sujeto y el objeto por conocer. De esto, del sujeto y el objeto, es lo que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Y aquí hay mucho de qué abundar porque no solamente es el sujeto y el objeto, sino que hay otros elementos que se ven involucrados
en la fase del conocimiento. Estos elementos son el sujeto, el objeto, el proceso y el resultado. Son 4 elementos. Bueno, ¿qué es el sujeto o quién es el sujeto? El sujeto es la persona cognoscente, aquella persona que tiene la capacidad o la habilidad de conocer, que está dotada física, intelectual o psicológica, moral y socialmente para conocer algo. Cuando hablamos de sujeto cognoscente, la palabra cognoscente viene de cognoscere, que es conocimiento, la persona que tiene la capacidad de conocer. ¿Cómo es que llegamos a conocer? En primera instancia, por nuestros órganos sensoriales, por nuestros 5 órganos sensitivos, que son la vista, el tacto, la audición, el olfato y el gusto. Son estos los primeros 5 elementos o factores que nos permiten llegar a conocer algo, porque es con lo que nosotros entramos en contacto con el mundo externo o el mundo exterior, con la naturaleza. Entonces, el sujeto es esa persona que tiene esa capacidad de conocer algo. ¿Y qué es el objeto? El objeto es toda aquella situación, fenómeno u objeto mismo, objeto de estudio, que la persona quiere llegar a conocer. Por objeto nosotros podemos entender, pueden ser la vida de una persona que haya vivido en tal época, una persona ilustre, una persona que haya sido importante en esa época del tiempo. Puede ser la biografía de una persona, de un escritor, de un atleta, puede ser cualquier otra persona. Pero no solamente el objeto puede ser una persona, también pueden ser las industrias o las instituciones, que pueden ser instituciones médicas, instituciones educativas, instituciones de gobierno, etcétera, o instituciones comerciales. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo quiero hacer una investigación y si a mí me interesa conocer, no me interesa conocer las relaciones ni las relaciones entre las personas o lo que están haciendo, sino me interesa conocer la institución misma, es decir, cómo está constituida, cuál es su estructura, su funcionamiento como sistema, no como persona, sino como sistema. Entonces, mi objeto de estudio está centrada en la institución, ¿sí? Por ejemplo, en sus materiales, en sus procedimientos, en su equipo tecnológico que tiene, y ese va a ser mi objeto de estudio. Eso, por ejemplo, si yo lo hiciera en una institución médica, o sea, qué tipo de aparatos tecnológicos tiene el hospital X y qué tipo de aparatos o adelantos tecnológicos tiene el otro hospital o la otra institución médica. Y puedo hacer una comparación para decir en cuál tienen mejor adelanto científico y tecnológico, en cuáles hay mejores posibilidades de tratar cierta enfermedad o cuáles tienen mejor servicio y atención, cuáles son los que de alguna manera tienen un mejor pronóstico para solucionar cierta enfermedad. Entonces, mi objeto de estudio está en la institución. Entonces, recalcando, pueden ser personas, pueden ser industrias, instituciones, fábricas, pueden ser incluso también fiestas o, como dice aquí, festividades. A lo mejor no me interesa conocer nada de eso, pero yo quiero hacer una investigación sobre una festividad, por ejemplo, la festividad del Día de Muertos, compararla con la del día de Halloween y puedo hacer toda una investigación muy útil sobre ese tipo de situación. También puede ser sobre una bacteria en particular. Hoy en día ya se hicieron muchísimas investigaciones sobre el COVID-19, el coronavirus. Entonces, este es un tema que está muy en boga porque es una bacteria aparentemente novedosa o una bacteria que ha mutado y de alguna manera, pues ese es el objeto de estudio. También, si no puede ser eso, puede ser aquí algún otro fenómeno social, por ejemplo, las marchas o las manifestaciones, que hace que las personas en el sur se manifiesten más esporádicamente o más continuamente que las personas que habitan en la región norte. Es decir, si ustedes viajan a México, al centro del país, en México, en Oaxaca, en Chiapas, Guerrero, estos pueblos suelen tener muchas manifestaciones. Constantemente la gente se manifiesta
hace paros y te tapa calles y hace todo un espectáculo por defender una postura. Entonces, ese puede ser mi objeto de estudio. ¿Qué es lo que los incita a hacer una manifestación? ¿Por qué no lo hacen a través del diálogo? ¿Por qué no lo hacen a través de una circular? ¿Por qué no lo hacen a través de otros medios? ¿Por qué a través de una manifestación o de una marcha? Ese puede ser mi objeto de estudio, la marcha. Pero también puede ser un fenómeno natural, por ejemplo, las lluvias, los huracanes, esos desastres naturales, que ¿por qué están ocurriendo? ¿En qué época del año ocurren con mayor frecuencia? ¿Qué es lo que hace que se gesten este tipo de fenómenos naturales? ¿Es una condición de la misma naturaleza o son circunstancias provocadas por el ser humano? Entonces, esto también podría ser un objeto de estudio muy interesante. Esto es en cuanto al objeto. Ahora, si hablamos del proceso, el proceso está relacionado con lo que les comentaba hace ratitos, de la actividad física, de la actividad mental. Es decir, que en el proceso van a intervenir factores psicológicos, como puede ser mi estado de ánimo, pueden ser mi entrenamiento mental que yo tenga, es decir, que mi cerebro o mis neuronas estén bien agilizadas, porque yo leo mucho, porque yo veo aquí, cuestiono lo otro y tengo un pensamiento crítico, realizo muchas actividades, entonces mi cerebro está bien entrenado, es como que si fuera al gimnasio y no tiene polvo, no está oxidado, pues. Entonces, en el aspecto del proceso están interviniendo muchos factores, factores neurológicos, o sea, de las neuronas, factores psicológicos, por ejemplo, mi estado de ánimo, mi estado motivacional, si tengo algún problema social o algún problema familiar, si yo tengo algún problema sentimental. Entonces, todos esos elementos que ocurren aquí en mi mente van a llegar a afectar, ya sea positiva o negativamente, para que yo pueda o no conocer un fenómeno, una situación, un problema o un elemento como lo que estaba mencionando ahorita aquí en el caso del objeto. Eso es en cuanto al objeto. Pero el proceso, entonces, estamos hablando de que tiene que ver con esas facultades mentales y facultades físicas, es decir, la capacidad motriz que yo tengo para poder interactuar con el objeto, con esa situación, ya sea hablando, ya sea viendo, ya sea tocando, palpando los elementos que yo quiera conocer. En la mayoría de los casos es más bien a través del diálogo y a través de la observación que se hace la investigación, pero que incluyen, insisto, elementos neurológicos, psicológicos y estados anímicos. Y finalmente, el último elemento del conocimiento es el resultado, es decir, es la consecuencia, es el efecto de la interacción del sujeto con el objeto, es decir, de la persona que quería conocer algo, tenía intención, tenía interés o inquietud en conocer algo sobre, por ejemplo, por qué las personas se manifiestan, que eran las marchas, las manifestaciones era su objeto. Entonces, en la medida que esta persona se integre más o se inmiscuya más en el objeto de estudio, que en este caso es las marchas, que haga todo un recuento desde cuándo se hizo la primera marcha, por qué se hicieron las marchas, con qué finalidad, cuáles marchas fueron productivas, cuáles marchas no tuvieron un efecto positivo, qué tipo de efectos tuvo cada una de esas marchas, y luego va llegando a la marcha que él quiere, por ejemplo, de por qué aquí en la región norte no se hacen tantas manifestaciones como en la región sur, pues nosotros aquí estaríamos entonces pensando o hablando de que esta persona ha tenido una interacción muy fuerte con el objeto. ¿Por qué? Porque ha estado adentrándose, ha estado estudiando con gran profundidad ese tema. Entonces, ¿cómo podemos decir que es el resultado? Es decir, el resultado es, entre más contacto tenga yo con el objeto que yo quiero estudiar, con el objeto de estudio, entre más lo cuestione, lo manipule, lo observe, lo analice, más conocimiento voy a tener de eso. Un ejemplo muy clásico, muy coloquial a nuestros días es, por ejemplo, una persona. ¿Cómo llegamos a conocer a una persona? Interactuando con él, es decir, en la medida que que entre mayor interacción tenga yo con esa persona, mayor conocimiento voy a tener de esa persona.
Si mi interacción es muy escasa, casi ni le hablo, y si le hablo nada más de hola y buenos días y cómo estás y bien y salud, difícilmente voy a llegar a saber más de esa persona, por ejemplo, sus gustos, sus aficiones, sus intereses, su profesión, su historia de vida familiar, sus experiencias que ha tenido en la vida en algún ámbito, en algún sector. Entonces, ¿cómo llegamos a conocer? Pues interactuando. Así es como llegamos a conocer. Si tú conoces más a una persona y te haces amigo a través de la relación, la interacción diaria, cotidiana y de que profundizas en ello, entonces, asimismo o de manera similar, lo tienes que hacer con el objeto de estudio en cuestión. Por ejemplo, con un tema, si tú quieres saber más acerca de las funciones trigonométricas, ¿qué tienes que hacer? Interactuar más con ese objeto de estudio, que es las funciones trigonométricas. Entonces, en la medida de esa interacción, se da como consecuencia el resultado. Y en pocas palabras, ¿qué es el resultado? El resultado es la experiencia que has tenido de esa interacción. Y esa experiencia se traduce en aprendizaje, que ese aprendizaje puede ser mucho, o puede ser poco, o puede ser nulo. Y esto va a depender, como lo he sostenido, de la mucha, poca o nula interacción que tú o que la persona mantenga con el objeto. Es decir, que el sujeto cognoscente mantenga con el objeto de estudio. Esa es la fase o el procedimiento de cómo nosotros llegamos a conocer algo. Entonces, los científicos lo han hecho así. Si quieren conocer algún producto, algún invento, pues tienen que desmenuzar ese aparato, ese objeto, entrar hasta sus más recónditos lugares, hasta las profundidades, analizar cómo está conectado este con este, esta pieza con esta otra pieza, qué pasa si sustituyo esta otra pieza por esta otra pieza y le coloco esta otra pieza, a dónde me lleva. En fin, entre más se explore ese mundo, ese objeto, más llegamos a conocerlo en su profundidad y con mayor certeza. Entonces, estas son las fases del conocimiento o los elementos del conocimiento. Pero ahora vamos a pasar a que existen diferentes tipos de conocimiento. ¿Cómo es posible que existan diferentes tipos de conocimientos? Pues sí, en realidad hay, por lo menos aquí en la diapositiva tenemos 4 tipos de conocimientos. Existen más y los mencionamos de manera muy prolijamente, los voy a mencionar. Dentro de los tipos de conocimiento tenemos 4. Tenemos el cotidiano. El conocimiento cotidiano es aquel que se adquiere de manera sin planificar. Es decir, que nosotros no nos preparamos para conocer ese objeto. La finalidad de este tipo de conocimiento, es decir, la finalidad de la persona, no es conocer el objeto. Aquí no tiene ninguna intención de conocer el objeto, sino nada más satisfacer sus necesidades con base en esos objetos o elementos que encuentra en su entorno. Por lo tanto, este tipo de conocimiento es acrítico, es decir, no hay una reflexión, no hay un análisis, no hay un cuestionamiento de la persona. No cuestiona si esa información, si esos datos o si esos elementos, cómo están interrelacionados, cómo están funcionando. No le interesa. Por ejemplo, cuando uno se levanta de la cama y va uno a lavarse los dientes, o sea, el aseo personal, lo hace uno de manera no planificada, es decir, yo no voy a planificar mi día, voy a lavarme los dientes y lo voy a hacer utilizando la técnica del cepillado 360. No sé, a lo mejor hay alguna persona que lo hace, pero generalmente o usualmente la mayoría de las personas lo hacemos de manera inconsciente, de manera autoprogramada, como cuando caminamos, por ejemplo. Vamos caminando y no vamos pensando, voy a dar un paso, luego voy a dar otro paso, luego me voy a detener, luego voy a hacer un paso a la izquierda, luego otro paso a la derecha. No, vamos caminando, simplemente nuestro cerebro nos va llevando, pero nosotros vamos pensando en otra cosa, podemos ir hablando por teléfono, podemos ir leyendo un artículo y vamos caminando. Pero ese es un conocimiento que nosotros ya lo tenemos y lo hacemos de manera autómata. Por eso, en este tipo de conocimiento nosotros no analizamos. Por otro lado está el conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es el conocimiento
que la mayoría de la gente o la mayoría de las personas también tenemos, se le llama vulgar porque viene del vulgo, o sea, del pueblo, tenemos almacenada esa información en nuestro cerebro sobre muchos conceptos o sobre muchas cosas de la vida, sobre recetas médicas, sobre recetas de cocina, sobre la vida agrícola, sobre un trabajo X, sobre una persona, sobre un lugar, sobre una visita, sobre muchas cosas, ¿no? Podemos tener muchos datos encerrados en nuestro cerebro, pero nunca nos cuestionamos, nunca hemos verificado si esa información que nosotros hemos adquirido a través de otras personas, a través de la televisión, a través de un periódico o a través de un libro, realmente sean informaciones veraces, es decir, sean datos válidos o que sean datos que hayan extraído de fuentes verificables o fuentes confiables. Entonces, tenemos información porque la escuchamos y muchas veces la damos por hecho de que esa información es válida, es correcta. Ese es un tipo de conocimiento vulgar que la mayoría de la gente tiene. No confirma sus fuentes, no confirma el origen de esa información, de dónde procedió, si es confiable o no lo es. También está el otro tipo de conocimiento que es el empírico. Este conocimiento es el que surge a base de la experiencia de las personas o a través de la experiencia. Y es el conocimiento que por generalidad podríamos decir que es el que la mayoría de las personas utilizan o le dan un mayor crédito porque se basan en que su experiencia les ha dicho que del 99, del 100%, por ejemplo, de veces que ha utilizado cierto medicamento, el 99% le ha dado resultado. Entonces, confía más en la experiencia y no tanto a lo mejor en la eficacia de la receta del médico o el otro centro médico que lo haya patentado, sino que él lo hace por su experiencia o a lo mejor por un remedio casero, pero de alguna manera él se va a basar por su experiencia. Otro ejemplo lo podemos ver en el sistema agrícola. Aunque ahorita ya la ciencia ya entró dentro del sector agrícola, hay ciertos agricultores, ciertos campesinos que siguen trabajando la tierra con base a su experiencia. Siguen arando la tierra, sembrando y cosechando según las épocas de la lluvia, según las estaciones del año, según la posición de la luna, según la posición del sol o de algún otro astro, pero eso es con base a su experiencia porque lo vieron con sus abuelos, con sus antepasados, de que así lo hacían y les daba resultado. Entonces ellos siguen utilizando esa misma práctica, ese mismo conocimiento. Aun cuando un científico vaya y les diga, no, esta no es la mejor época para arar ni sembrar, sino que es en otro momento. Ellos no van a hacer caso a esa propuesta porque están movidos por su experiencia. Este tipo de conocimiento tampoco sigue un método, es asistemático, es decir, no hay un sistema, no hay un proceso que sea lineal, simplemente lo tienen en su experiencia como un cúmulo de datos, pero que han visto que la mayoría de las ocasiones o en casi totalmente todos los experimentos en todas sus fases ha dado como resultado el mismo patrón y por eso utilizan este tipo de conocimiento, que también puede ser obtenido por ensayo y error, es decir, haciéndolo una y otra vez hasta que llegan a adquirir el conocimiento. Como por ejemplo, cuando es el proceso para montar bicicleta. Uno aprende montando bicicleta, pues subiéndose y cayéndose, subiéndose y cayéndose hasta que logra uno mantener el equilibrio y queda un conocimiento adquirido. Pero no se hace a través de un conocimiento científico, a través de un conocimiento vulgar o a través de un conocimiento cotidiano, sino por ensayo y por error. Y ahí es donde ya interviene la experiencia después. Y por último, dentro de los tipos de conocimiento tenemos el conocimiento científico. Pero de este conocimiento científico hay mucho que hablar, mucho que abordar. Así que esto lo vamos a mencionar en la otra parte del programa, porque aquí voy a cortar la sesión por el tiempo.